Tiempo de hablar con mujeres líderes, mujeres que están liderando procesos de construcción corporativa en las diferentes organizaciones. Van a ser 5 mujeres líderes con quienes vamos a compartir un poco cómo se vive puertas adentro de la compañía. Le doy la bienvenida a Agustina Markovic. Ella es Head de Marketing para Latinoamérica de WeWork. Bienvenida, Agustina. ¿Hace cuánto en WeWork? Hace casi 3 años ya. 3 años. Sí. Una líder millennial. No quiero preguntarle edad, pero... Entramos ahí justo con el grupo de los millennials, así que sí. Sobre eso vamos a hablar en un ratito. Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de Volkswagen. Angie es la única mujer en el directorio de la automotriz. ¿Difícil convivir en la industria automotriz como mujer líder? No es fácil, pero tampoco tan complicado. ¿Hace cuánto que tenés esta posición? 20 años estoy en la compañía y 9 en el directorio. ¿9 años en el directorio? Sí. Hace un montón. Cuando casi el tema de género todavía no estaba tan... No estaba tan como está hoy, digamos, o tan en la agenda como está hoy. Era un tema, pero a lo mejor no tan en la agenda como está hoy. Pero así que bueno. Karen Wiesenthal, vicepresidente de Comunicaciones y Sustentabilidad Unilever, bienvenida. Gracias, Carla. ¿Y en tu caso cuánto hace que estás en Unilever? En Unilever hace 4. ¿Y ya entraste en esta posición de liderazgo? Posición y en el directorio de Latinoamérica. Yo comparto 3 directorios. El de Latinoamérica, el de Conosur y el de Argentina. Así que hoy estoy repartida en 3. ¿En 3 directorios? ¿Qué porcentaje hay de mujeres? En Latinoamérica somos 2 nada más. ¿De cuántos? De 17. En Conosur está un poquito más equiparado, somos 3, las mismas que compartimos en Argentina. Ahí estamos más equiparadas, un poquito más equiparadas. Inés Cerdán. Inés es vicepresidente de legales de Amex, tucumana, hace 15 años que trabaja en la compañía y fue la primera abogada interna. Así es. Venías de un estudio jurídico y te reclutaron. Así es, venía de un estudio jurídico. La verdad es que American Express se contactaba directamente con los estudios externos. Uno de ellos era el estudio en el que yo trabajaba. Y bueno, ahí conocí a American Express, empecé a trabajar como asesora externa y después se abrió esta posición porque surgió la necesidad de tener un abogado interno. Y bueno, empecé y tuve la oportunidad de armar el departamento legal desde cero. ¿Y hoy en tu departamento cuánta gente trabaja? Creció, pero bueno, somos aún un equipo pequeño que nos hacemos cargo de todo lo que es American Express. Somos 4 personas, 3 abogados y bueno, fue difícil porque al principio estaba sola, teniendo que asesorar a un montón de clientes de todas las líneas de negocio, las áreas de soporte como finanzas, recursos humanos y bueno, fue difícil como imponer un poco la figura ahí interna, ¿no? Los clientes por ahí al principio preferían seguir contactando al abogado externo. Que era hombre. Sí, obviamente. Pero bueno, en algún punto sí sentí que había que darle un valor a esa figura. Si bien podría haber recurrido a alguna política que decía que no se podían contactar directamente con los externos, preferí, bueno, como que ellos se fueran convenciendo de a poco que lo que yo les aportaba les servía y les iba bien, y cuando les empezaba a ir bien ya volvían. Acompañarlos en el proceso. Exacto. Y bueno, de a poco eso cambió y un poco instalamos la figura, ¿no? de ese asesor interno y por supuesto nunca pensé que eso pasaba porque yo era mujer y porque los abogados externos eran hombres, pero bueno, ahora me lo pregunto con el paso del tiempo y nunca lo sabré, ¿no? Paula Marconi, vicepresidente de marketing de Quilmes, recientemente promovida. Recientemente, muy recientemente. ¿Cuándo te ascendieron? Una semana y media. Y, ¿sabías con quién competías? ¿Había hombres en...? No tengo esa información. ¿Era confidencial? Entré en la empresa hace 3 años, entré como directora de marca de una de las marcas del portafolio.
Después tuve el enorme desafío, muy lindo desafío, de armar como una empresa dentro de la empresa, una idea de negocio, el estudio creativo que lanzó Quilmes el año pasado. Y bueno, hace una semana y media con estos nuevos desafíos. En un momento complicado del país. En un momento complicado, lo que lo hace más interesante como desafío, ¿no? ¿Y cómo están viendo la agenda de diversidad en las compañías en las que trabajan? En tu caso, Karen, ¿cómo la estás viendo? Bueno, yo trabajo en una empresa que habla de diversidad hace mucho tiempo y que es muy diversa en sí. Y es un tema de agenda y básicamente lo que estamos viendo es que para trabajar en la agenda de diversidad, o sea, nosotros básicamente lo que decimos es que nosotros tenemos una diversidad de consumidores afuera en el mercado y que esa misma diversidad tiene que verse reflejada internamente. Entonces, como somos una empresa de consumo masivo, venimos trabajando ya hace mucho tiempo en esta agenda de diversidad y tratando de encontrar aquellas políticas y soportes para que esa diversidad se dé como tal. Por ejemplo, contame la más disruptiva. No, bueno, como disruptiva nosotros empleamos, o sea, nosotros buscamos que cada posición se emplee con el mejor recurso, independientemente de su sexo, etnia, religión, etcétera, lo cual también eso implica que tenemos que adaptarnos a lo que viene, porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, con los temas de discapacidad, que son los discapacitados los que no se ponen en las búsquedas. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a trabajar con una ONG que nos ayudara a comprender por qué no se subían en las búsquedas. Estamos trabajando con ellos. Esto implica readaptar un montón de instalaciones y así lo vamos haciendo a medida que vamos evolucionando. La idea es ir evolucionando a medida que evoluciona la sociedad y hoy la sociedad es muy diversa y por lo tanto esa diversidad debe verse reflejada dentro de la organización. Y creo que un tema importante que hoy hablábamos de mujer, entender que si logramos que las mujeres tengan el mismo lugar que los hombres dentro de la fuerza laboral, se sumarían 28 billones de dólares a la economía mundial, lo cual es un dato sumamente interesante y nosotras como mujeres, creo que todas las que estamos acá, tenemos la oportunidad de seguir generando ese camino para que se dé tanto para las mujeres como para los otros grupos que tienen que ser parte de las organizaciones independientemente de su sexo, de su religión, de su color o de su nacionalidad, ¿no? Y Angie, en el caso de una empresa automotriz, bueno, además alemana, ¿cómo se atravesó ese proceso de crecimiento en las políticas de diversidad? Bueno, nosotros en el 2015 sufrimos una de las crisis reputacionales más grandes de la historia de Volkswagen y a partir de ahí se diseñó una estrategia de transformación de la compañía, que fue la transformación más grande que está experimentando la compañía, que es Together y Transform 2025, y dentro de esa transformación en la cual se cambiaron los valores, la cultura, los procesos de la compañía estaba muy orientada al producto, pasó a ser el eslogan Das Auto, el auto, a Moving People Forward, o sea, más direccionada al cliente, a la gente, a los recursos humanos. Dentro de toda esa estrategia, uno de los pilares es la diversidad y tiene como objetivo hacer crecer las mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de toma de decisiones, y dentro de eso se bajó a cada una de las subsidiarias y dentro de eso nosotros desde Argentina estamos haciendo pequeñas cosas con objetivos ambiciosos a largo plazo, pero tratando de hacer pequeñas cosas en el día a día. Por ejemplo, aunque parezca mentira, en nuestra compañía no había nada de home office, así que se instaló el home office, se instaló la licencia por paternidad extendida, se instaló el soft landing, se instaló la licencia de maternidad extendida. La semana pasada, que también con algunas colegas de acá, estuve en ONU Mujeres y firmamos junto con ONU Mujeres los principios de empoderamiento de las mujeres, que creo que va a ser un paso muy importante en el sentido de que a partir de ahora vamos a tener a trabajar con ONU y a trabajar con un asesor externo que va a hacer un diagnóstico de cómo está la compañía, qué pasos se deben hacer y un plan de acción para poder mejorar a futuro. Con lo cual, se han hecho pequeños pasos y con objetivos a largo plazo que esperemos que se den. Agustina, y en tu caso estás trabajando en una compañía muy joven, Sí. casi de esta era, ¿no? ¿Cómo es el trabajo puertas adentro? ¿Se plantea el tema así, género? No, la verdad que no. En mi caso, la compañía tiene 10 años, o sea que comparada con las compañías con las que estamos compartiendo acá el panel, es súper joven. Y
Y lo que me llama la atención a mí es que justamente quizás es una cuestión de esta nueva generación y de cómo nosotros naturalizamos esta cuestión de la igualdad, porque puntualmente tuve que investigar hoy cuál era el porcentaje de mujeres que teníamos versus hombres, porque no es algo que sea un issue. ¿Cuál es el porcentaje? Tenemos 51%, en Latinoamérica son 51% mujeres y 49% hombres en la fuerza de trabajo en general, y en el equipo de liderazgo somos 50% mujeres y 50 hombres. Pero esto se dio orgánicamente, en forma natural, y no es que tenemos un cupo o un porcentaje que cubrir. Realmente se hacen entrevistas por igual a hombres y mujeres y seleccionamos a los perfiles más idóneos, pero creo que naturalmente se va dando que todo lo que buscamos para formar un equipo indefectiblemente tiene que estar compuesto por hombres, mujeres, por distintas culturas, por distintos backgrounds, que es lo que hace que realmente los equipos puedan ser exitosos y que podamos enfrentar todos los desafíos que nos plantea el mundo de hoy, ¿no? Paula, hablabas de que estás trabajando o que trabajaste en todo el desarrollo de una usina de creatividad dentro de la compañía, de una industria también bastante machista como es la cervecera. Uno imagina, bueno, no sé si tanto ahora, pero como que los consumidores, la mayor porcentaje son hombres, ¿no? Históricamente la categoría de bebidas alcohólicas estuvo súper poblada por hombres. Yo entré a la compañía, como te decía antes, hace 3 años. La verdad que te tengo que decir que la evolución que viene estos 3 años es impresionante. Yo, de hecho, es algo que me planteé antes de entrar, cuando me invitaron a unirme a la compañía. Era algo hasta que me planteé. Lo que vi desde que entré en términos de evolución en agenda de diversidad es impresionante. Hoy cualquier persona que entra a la compañía se encuentra mujeres en posiciones de liderazgo, en posiciones claves, en las cervecerías, las maestras cerveceras, muchas de las gerentes de marca. Eso por ahí, si entrabas hace 8 o 10 años, era algo que de ninguna manera pasaba. Respecto de las industrias creativas, la problemática es bastante grande. Prácticamente no hay pipeline, hablando de publicidad, de creatividad publicitaria, prácticamente no hay pipeline de talento creativo. Parece haber sido como una... No hay mujeres, es decir, que se postulen. No hay mujeres ni en los partners externos, ¿sí? Muchas de las agencias creativas están estructuradas con un departamento de cuentas o atención al cliente, en donde hay mayoría de talento femenino, pero un área creativa en donde es prácticamente inexistente. Esto fue un desafío para nosotros cuando armamos este estudio creativo in-house. La verdad es que estamos tratando de desarrollar la mayor cantidad de talento femenino en creatividad en el estudio, porque es muy difícil de conseguir afuera. Inés, en el caso de Amex, ¿cómo trabajaron la diversidad? ¿Generaron redes? ¿Cómo una empresa que cuántos años tienen en la Argentina? En Argentina 100 años, y la verdad es que sí, la diversidad es uno de los 7 valores, la diversidad y la inclusión, sobre los que American Express ha planificado la estrategia corporativa. ¿Pero qué es lo que realizaron? ¿Mentoreo? Claro, considerado dentro de ese marco, se han realizado diferentes actividades, las famosas redes, ¿no? Tanto para promover un ambiente de inclusión y de diversidad, donde se promueva el desarrollo y se potencie todas las habilidades de todos los colegas, sin importar el género, la orientación sexual. En este sentido, este año se lanzó la red Pride, que tiende y está focalizada a apoyar el progreso de nuestros colegas de la comunidad LGTB+. Yo participo activamente en 2 redes que tienen como objetivo apoyar a la mujer. ¿Redes internas de la compañía? Son redes internas de la compañía. ¿Que cruzan globalmente? Sí, son redes globales, pero que tienen un capítulo en cada mercado. En Argentina, la red que se llama WIN, por el nombre en inglés, que quiere decir Women Interest Network, se lanzó en 2014. Desde entonces estoy participando activamente, y también participo de una red de abogadas, mujeres, que también incluye a nuestros colegas varones, que se llama WIL, Women
in-law, que sí, recién leía que están celebrando en UK que hace 100 años que se les permite a las mujeres practicar el derecho, ¿no? En una cultura tan antigua como la inglesa. Es increíble que recién hace 100 años las mujeres hayan podido acceder a ser abogadas, ¿no? Pero bueno, volviendo a las redes de American Express, estas redes, el objetivo principal que tienen es formar comunidades que empoderen a la mujer. Y en ese sentido, en concreto, las actividades que realizamos son actividades de mentoreo, que en la red WIN consisten en caminatas que se hacen formando duplas, pero la idea no es la idea tradicional del mentor que le va a enseñar al mentí, sino que lo que se busca es formar duplas que compartan intereses y que puedan enriquecerse mutuamente, porque de lo que se trata es de lograr un ambiente de inclusión y de promover el éxito colectivo. Entonces, estas redes sirven para eso. Y en la otra red, la red de abogadas, que en realidad es una red que surgió de las abogadas de internacional, como le decimos nosotros, las que no están en Estados Unidos, porque claro, las abogadas que están en Estados Unidos están en la casa matriz, tienen la oportunidad de hacer network. Las que estamos acá en Buenos Aires, en Latinoamérica, en Europa, como que estamos desconectadas. Entonces, esta red es de las abogadas de internacional y es una red que también promueve este tipo de acciones de mentoreo. Por ejemplo, yo puedo tener una mentora, una abogada que está en Estados Unidos, y entonces así me voy como conectando y aprendiendo y creciendo, y la verdad es que son actividades muy exitosas. Karen, recién Paula comentaba el tema de la dificultad de encontrar talento femenino en diferentes áreas. En tu recorrido, ¿vos sentís que tal vez muchas veces que las mujeres tengan como funciones multitasking, o tal vez se dediquen mucho tiempo a trabajos no remunerativos, les quita un poco el foco del trabajo, o cómo las afecta en el desarrollo? No sé si es que le quita el foco o las afecta en el desarrollo. Pasa también las mujeres ingenieras. Nosotros tenemos un programa en Unilever para mujeres ingenieras y para poder desarrollarlas y que trabajen en las plantas, por ejemplo, que las plantas es territorio de hombres habitualmente. Entonces hay programas específicos para eso, pero si volvemos a la pregunta del trabajo no remunerado, es algo de lo que se está hablando ahora mucho, que es la cantidad de horas que las mujeres le dedican al trabajo no remunerado, que son las tareas típicas de cuidado, duplican a la cantidad de hombres. Entonces, lo que se dice es que, en realidad, al duplicarse y al tener mayor cantidad de horas y no equipararse con la de los hombres, quita la posibilidad de dedicar ese tiempo a esparcimiento, a capacitación, a desarrollo, a querer ocupar posiciones quizás, que el mayor problema que tienen las posiciones regionales es el tema de los viajes. Entonces, lo que se habla hoy del trabajo no remunerado tiene que ver con eso, cómo se equipara esas tareas de cuidado entre hombres y mujeres, básicamente por el espacio o por esas horas que se ocupan para no poder ejercer otras cosas. Pero creo que no tiene que ver con específicamente una vez que entraste a la organización cómo te desarrollás. Yo creo que el desarrollo tiene que ver con las ambiciones que tiene cada uno, con las elecciones, porque yo para elegir estar en la posición que estoy también elijo no estar cierto tiempo en mi casa o dejar de hacer otras cosas, pero las elijo porque es mi decisión. Pero siento que puedo compatibilizar y equilibrar las dos cosas. Entonces, yo creo que el hecho de desarrollarse en una organización tiene que ver con las posibilidades que las organizaciones dan. Por ejemplo, nosotros, no sé, en cargos directivos y gerenciales tenemos más del 50% en Latinoamérica. Y tiene que ver un poco con la decisión y la posibilidad que cada uno tenga de ejercer su profesión. Sí se da que en determinados ámbitos puede ser que este trabajo no remunerado, que tiene que ver con los cuidados, como dije antes, haga que las mujeres no puedan dedicar tiempo, por ejemplo, a su capacitación o a lo que fuere. Entonces, es un tema que se está tocando, como los cupos también que hay, o como los cupos que tienen las mujeres en cuanto a puestos gerenciales o no gerenciales. Hoy se da un 3-4% llegan las mujeres y un 6% llegan los hombres. Entonces, todavía sigue habiendo diferencias en eso. Entonces, creo que el tema de diversidad es mucho más amplio que lo que pasa en las organizaciones. Pasa en la sociedad, y como sociedad creo que tenemos que trabajar todos de manera conjunta para que esto que hoy es un tema de conversación sea la norma
en un par de Hablábamos años, ¿no? detrás del panel que, bueno, ojalá en un par de años ni sea necesario generar este espacio. Angie, ¿y en tu caso sentís que tuviste alguna situación así particular? ¿Tuviste que demostrar más, esforzarte más que algún colega de alguna otra geografía en tu misma posición? Que me haya tenido que forzar más, ¿no? Pero bueno, justo lo comentábamos hoy temprano, hay una anécdota que siempre cuento, que a lo mejor alguna ya la escuchó, como dice una señora, el público se renueva, que me pasó y que bueno, me evidenció a mí, que fue como el más fuerte de discriminación, entre comillas, en un programa que hice hace 10 años aproximadamente, en Volkswagen, eran un grupo de 30 profesionales, 35 profesionales de Volkswagen alrededor del mundo, de distintas profesiones, distintas edades y distintos países, y te dividían por grupos y te daban un proyecto. Cuando no me dividen, me toca el proyecto, me toca el equipo, hacíamos como todas test, a ver la personalidad de cada uno, cómo trabajar, qué le tocaba a cada uno. Bueno, y ahí uno me dice, mira, yo creo que no voy a poder trabajar con vos porque vos tenés 3 contras. Una, sos abogada, sudamericana y mujer. Entonces, claro, y ahí le digo, bueno, el problema va a ser tuyo porque, digamos, yo estoy en este lugar igual que vos accediste a este lugar igual que yo, y yo tengo que llegar a los 9 meses, tardaba 9 meses como un hijo. Tardaba 9 meses el proyecto. Yo voy a cumplir con el proyecto, así que será tu decisión qué haces con el trabajo que tenés que hacer conmigo. Yo voy a estar acá. Y cuando terminaron los 9 meses, trabajamos los 9 meses, y cuando terminaron los 9 meses, él vino y me dijo, te pido disculpas por lo que te dije, porque la verdad es que vos trabajás igual que cualquiera, y pudimos trabajar. Entonces, más allá que en el momento no la pasé también cuando me dijo eso, el problema lo tuvo él, y bueno, terminó como viendo que no era distinta a eso. Agustina, vos no lo debes poder creer, tu generación no lo debe poder creer un comentario de esas características. No, la verdad que es para meterlo preso, pero ¿no? Sí. Hoy en día sí. Hoy sí. Pero bueno, la verdad es que en los últimos meses tuve la oportunidad de viajar mucho por Latinoamérica en esta nueva posición regional. Igualmente todavía me llama la atención que hay algunos mercados que están un poquito más atrasados que otros. Acá en Buenos Aires, por suerte, creo que son cosas que no se dan tanto, pero en otros países de la región sí me pasó muchas veces de a lo mejor llegar a una reunión con no sé, gente más tradicional, hombres de traje de la industria financiera o de cualquier otra industria un poco más tradicional, donde el primer impacto es diferente, ¿no? Es como que ya uno entra y siendo mujer y siendo joven y es como que hay que demostrar un poquito más que otro. Pero creo que ahí depende mucho de nosotras y también de la confianza que depositan el resto de los hombres y el resto de los líderes de las compañías donde trabajamos en darnos la responsabilidad, y que realmente cuando se te plantea una persona como la que contabas recién, Angie, uno pueda decir, bueno, acá el problema es tuyo porque yo estoy en esta posición, porque soy la persona idónea para esto, sea mujer, sea joven, sea más grande, lo que sea, estamos en igualdad de condiciones, y poder plantarnos desde ese lugar creo que nos posiciona distinto, ¿no? Paula, en tu caso, bueno, también sos millennial. Gracias. ¿Sentís que No sé. sentís que los líderes de tu generación, o líderes como vos, van a cambiar un poco la historia de las organizaciones a medida que vayan creciendo a cargos más altos en la pirámide? Esta es una respuesta súper personal, ¿no? Mi mamá trabajó toda la vida científica, digamos, yo lo que decían antes, yo nací viendo a mi mamá trabajar fuera de casa, digamos, es algo que yo nunca me planteé, ¿sí? Hoy, en muchas de las mujeres que trabajan conmigo, yo siento lo mismo, es mucho más natural ese recorrido. No está el planteo, pero yo sí viví una época de desigualdad, sobre todo en posiciones de liderazgo, que hoy se está modificando rápidamente. Ahora, en las generaciones que vienen, yo no lo veo para nada. Es como, naturalmente, vienen a pelear por su espacio más que merecido, sin ni siquiera planteárselo. Por eso me parece espectacular que la agenda deje claro que es la persona idónea para el puesto.
Me parece que el foco tiene que estar en la autenticidad, que es anterior a la diversidad, y es que nadie debería tener que ponerse una careta para venir a trabajar. Una careta para ocultar lo que sea, el miedo que tiene porque le hicieron creer que era inferior, la orientación sexual, lo que cree política e ideológicamente. O sea, si nosotros logramos que el ambiente de trabajo, todo el mundo pueda venir sin careta, esa es la base para crear un equipo diverso. Inés, vos hablabas de que en las redes también participan los hombres. Así es. ¿Qué dicen los hombres en esos espacios? ¿En qué se sienten cómodos y en qué se sienten incómodos? Sí, es muy interesante porque me encantó la anécdota que acabamos de escuchar. Yo creo que hoy ya no se escucha tanto ese tipo de comentarios, pero está en el inconsciente todavía. A lo mejor ni siquiera lo pienso conscientemente, pero de alguna manera están estos sesgos inconscientes. Y entonces cuando llevamos a los hombres a que nos den su perspectiva y los empujamos un poco a que hablen, empiezan a salir. ¿Y qué dicen fuera del cassette? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en como tipo una charla comunitaria entre España, Argentina y México con nuestros colegas hombres y mujeres, todos abogados, acá en esta red de abogados, donde empezamos a discutir todos estos temas y por supuesto nos interesaba escucharlos a ellos. Y fue muy interesante. Uno dijo, sí, está muy bien todo esto que estamos hablando, los programas que tiene la empresa, pero si no cambiamos nuestra forma de pensar y de ver las cosas, por más diversidad de que se hable o facilidad que se le dé a la mujer, yo, no sé si dijo yo, no la voy a contratar. Como que él mismo reconocía que necesitaba dar una vuelta de tuerca a su forma de mirar a su colega mujer que estaba quizás trabajando con él todos los días, ¿no? De a poco, como reconociendo esa necesidad todavía de, quizás en otro país de Latinoamérica, ¿no? De llegar a ese cambio cultural más profundo, porque él sabe, no le va a decir hoy a una mujer, no puedo trabajar con vos porque sos mujer, porque no lo va a decir, porque lo tiene que disimular o ponerse la careta si eso es lo que piensa, porque hoy ya nadie va a aceptar una cosa así, afortunadamente. Pero ¿hasta qué punto no lo piensa? Y si no lo piensa conscientemente, ¿hasta qué punto en su inconsciente, cuando va a un proceso de selección, no está limitado por esa forma de ver las cosas? Entonces es muy interesante escucharlos. Después me encantó alguien que dijo, escuchándolas a ustedes, me llevo de esta reunión cómo ayudar a mi esposa para que ella se desarrolle. Porque muchas mujeres decían, no, una de las bases para mi desarrollo es que mi pareja, mi marido, mi familia, quien sea, me apoye, que distribuyamos las tareas, que entienda que para mí esto es importante, que es fundamental para ser feliz, y si no, no puede ser mi pareja. Pero bueno, lo dicen muchas mujeres que han tenido mucho éxito. Lo escuché la otra vez en una charla TED de Sheryl Sandberg, que hablando de que también había sido la base para, también lo dijo la jueza Ginsburg de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ella se tuvo que trasladar por cuando llegó a ser jueza de la Corte y su marido la siguió y era un abogado muy exitoso, ¿no? Entonces me encantó eso, de que lo hayamos podido ver, hacer ver que tenía que ayudar a su esposa también para su desarrollo. Para cerrar, me gustaría que me compartan en una especie de confesionario qué dejaron, qué resignaron por este espacio que lograron en las compañías donde trabajan. ¿Quién toma el guante? Bueno, ¿querés que tome yo? Algo resignaste, Karen. Sí, algo resigné, pero la verdad es que... ¿Pero qué resignaste? No sé si diría que resigné, sino que postergué algunas cosas, postergué en un momento la maternidad como para seguir mi carrera, porque bueno, tomaba una posición regional y necesitaba realmente concentrarme en eso. Yo siempre basé mis decisiones en mi foco, en mi determinación, en mi disciplina. Seguramente si alguien de mi equipo me está escuchando se va a matar de risa porque es lo que vivo repitiendo,
Pero cuando tomé esa decisión, si bien en ese momento postergué la maternidad y postergué algunas otras cuestiones que tuvo que ver con mi vida deportiva, yo fui deportista de alta competición y ahora volví y estoy haciendo deporte de alta competición, aparte de todo lo que hago de ser mamá y ejecutiva, pero fueron decisiones que tomé de manera consciente y decidí que iba a ser así. Entonces no lo veo tanto como una resignación, sino como una elección en el decisión momento. Y tomar elección, porque era lo que tenía que hacer en ese momento. Y hoy me siento súper plena, o sea, me siento plena siendo mamá y teniendo mi familia con mi marido, siendo deportista y representando a la Argentina, por ejemplo, en el Mundial donde fui este año en Polonia, en atletismo, y siendo ejecutiva de una multinacional. Entonces, las cosas que decido no hacer es porque es una elección y soy consciente de esa elección. Entonces, no sé si resigné, pero sí postergué, cambié, prioricé las cosas de otra manera. Ahora, yo, retomando un poco lo que decía Karen antes, creo que lo que más resigné es el no hacer nada. ¿Sí? El tiempo ocioso de decir, bueno, ahora no voy a hacer nada, me voy a tirar a mirar el techo y a descansar. Sí. Para que todo esto pudiera suceder, para que el momento familiar, para que el momento de formación, para que el momento profesional pudiera suceder, básicamente lo que se recortaron fueron los espacios de ocio total y absoluto. Sí, es verdad. Que está bueno también. Eso sí. Yo creo Cortito. que coincido un poco con Karen. En primer lugar, yo tenía, siendo tucumana, una red muy de seguridad familiar, abogados, un padre escribano. Bueno, me fui un tiempo a Estados Unidos, después volví, tenía que sobrevivir en Buenos Aires sin esa red de contención y entonces, bueno, trabajo y creo que también tuve que postergar muchos otros intereses en mi vida que son necesarios como para respirar, ¿no? Es que en algún momento sí de esta carrera empecé a sentir que me faltaba un poco el aire y que tenía que volver a esos lugares. Y bueno, afortunadamente en los últimos años pude... Ya arrancamos terapia. Sí, arranqué terapia. Estoy muy... necesito ¿Cómo un cambio manejo el de vida equilibrio? y me acuerdo que la discusión era porque, claro, uno a veces es muy extremo y dice o trabajo 20 horas o si trabajo 9 o 10 horas ya siento que no estoy trabajando, estoy engañando a mis empleadores, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tuve que aprender a ver, que había llegado un momento que necesitaba nivelar un poco la vida personal con la laboral. Esa vida personal y encontrar otros intereses, que ahora, por ejemplo, me encanta hacer alguna actividad artística, me gustan las artes visuales y para mí como que cambio de vida constantemente, llego de vestida de American Express a mi taller de San Telmo y me visto ahí con mi delantal y pinto y bueno, y como hacer una síntesis de todo eso, ¿no? Que no lo había podido hacer antes. Sí, en mi caso también lo mismo. No creo que pase por el resignar, sino por el elegir conscientemente cómo uno combina estos mundos y los integra, ¿no? Creo que a lo mejor antes estábamos acostumbrados a que el momento de trabajar era el momento de trabajar y el momento de disfrutar era el de disfrutar, y creo que hoy en día el poder integrar estos dos mundos es lo que hace que todo esto sea posible, ¿no? Quizás estás conectado 24/7, pero si a las 3 de la tarde un día tenés que ocuparte de un tema personal, lo podés hacer como un domingo a la noche, a lo mejor estás viajando o completando una presentación o lo que sea. Creo que la dinámica de hoy en día nos permite integrar mucho más esto, y si bien hay momentos donde resignamos, ganamos por otro lado. Entonces, mientras que uno lo elija conscientemente y realmente lo haga con ganas y con pasión, no hay algo negativo en eso. Última reflexión de Angie, tenés la responsabilidad del cierre. De cada una. Yo creo que yo tengo 2 hijas y bueno, y por el trabajo es como que es el trabajo y mis hijas, mi familia, me falta un poco de eso del tiempo de no hacer nada. Creo que eso lo resigno conscientemente, a conciencia. Sé que no es a lo mejor el momento solamente en las vacaciones. Pero no lo sufro. Hay días que digo, ay, cómo me gustaría, pero no, es una elección. Muchísimas gracias. Las despedimos con un fuerte aplauso.